Y comenzamos a grabar. Y por tanto, hoy día lo que vamos a visualizar principalmente está vinculado a los elementos esenciales del aprendizaje motriz. Para tener una idea con respecto a cómo vamos a avanzar en la propuesta del resumen y de este repaso, les quiero presentar este primer resumen que nos permite jerarquizar las ideas esenciales del aprendizaje motriz. Entonces, en tal sentido, la idea es que podamos comprender cómo se van relacionando estos elementos del aprendizaje en este diagrama, en este esquema. Primero que todo, bueno, el aprendizaje señalábamos también que lo vamos a entender como un proceso de cambio relativamente estable y permanente. Yo me quiero tomar de las palabras de la profesora Jacqueline la semana pasada, en que inevitablemente el ser humano siempre se va desarrollando, y evidentemente los cambios van a ser un poco más visibles o no según las etapas del ser humano. Con respecto al aprendizaje sucede algo similar. El aprendizaje no finaliza durante un momento determinado del tiempo, sino que los elementos que constituyen el aprendizaje van a estar o van a tener su funcionalidad en mayor o menor medida. Por tanto, el aprendizaje es un proceso totalmente permanente, estable, y que efectivamente se da durante todo el proceso, durante todo el curso de vida. Y por otro lado también señalábamos que para poder aprender contamos con una serie de fases del aprendizaje, tal como se indica acá. Una fase que es cognitiva, una fase que es asociativa y una fase que es autónoma. En estas fases del aprendizaje es importante señalar que se va dando curso a de qué manera el estudiante o los individuos, los seres humanos, vamos visualizando los elementos que nos permiten aprender. En una etapa cognitiva, por ejemplo, se centra esa idea mental, ese mapa mental de lo que se quiere aprender. Si yo le digo a Benjamín, que es el que tengo acá en pantalla, le podría decir, bueno, Benjamín, la idea hoy día es hacer una quipe en barra. Seguramente Benjamín no conoce ese gesto técnico o esa habilidad especializada y compleja, pero a medida que lo va conociendo sabe que consta una fase de suspensión, una fase de péndulo, de patada y una fase que me va a mantener arriba a partir del propio movimiento de las piernas que me va a permitir mantenerme arriba. Esa idea mental, bajo la explicación del profesor, se da en una fase cognitiva. Por tanto, la idea esencial de esta primera fase es la claridad que debemos tener al comunicar la información inicial. Los autores que hablan sobre aprendizaje motriz hablan del forward, es decir, esa información inicial. Y ahí tenemos los feedback como retroalimentación luego de resultados, pero en esta fase inicial se habla principalmente de ese tipo de información. Luego, principalmente tenemos la fase asociativa, donde es producto del aprendizaje y de la práctica, se van visualizando aquellos elementos y se van realizando los movimientos de manera mucho más fluida y con mayor coordinación, para poder pasar luego a una fase autónoma, que es producto de la práctica, donde efectivamente hay menos estimulación del medio y se atienden a menos procesos externos desde la estimulación. ¿Ya? Por otro lado también es importante señalar que estas fases del aprendizaje motor, además de la motriz, tienen elementos que son constituyentes. Los elementos esenciales del aprendizaje que según los modelos del aprendizaje motriz van apareciendo en mayor o menor medida son los siguientes: la memoria, la atención, la comunicación, la retroalimentación y la motivación. Voy a señalar algunos elementos esenciales ahora y luego los vamos a ver con más detalle. En tanto, cuando hablamos de memoria sensorial, es esa primera memoria que recibe estímulos del medio, ya sea icónica a partir del canal visual, sensitiva desde el punto de vista auditivo, o incluso la áptica, que tiene que ver principalmente con aquellos elementos que están vinculados al tacto. Por otro lado, tenemos la memoria a corto plazo, que es una memoria de puente que nos permite extraer información de la memoria sensorial y llevarla a la memoria a largo plazo, y luego tenemos la memoria a largo plazo, que es un tipo de memoria mucho más estable y en el cual evidentemente se almacenan esa huella motriz que está vinculada a los programas motrices. Por otro lado también tenemos la atención, que es un elemento súper interesante. La atención como definición principalmente es focalizar en ciertos aspectos de un estímulo o focalizar algunos estímulos para poder tomar decisiones con respecto a un movimiento en particular. Tenemos también que esta atención puede ser una atención selectiva, es decir, en qué foco del estímulo vamos a colocar, vamos a focalizar, ¿cierto?, cada uno de los elementos para poder aprender. Tenemos la atención dividida, que es la capacidad de realizar actividades concurrentes, como por ejemplo manejar. Un auto es una actividad concurrente, un auto mecánico principalmente,
y de transmisión mecánica, y posteriormente tenemos también la disposición de alerta, que es la que nos permite iniciar el movimiento. La disposición de alerta es bastante interesante, principalmente porque está vinculada también a elementos del tono muscular, un elemento que mencionó la profesora Jacqueline la semana pasada, y que nos permite estar en plena situación de reaccionar a algunos estímulos. Cuando, por ejemplo, usted está en una salida baja en atletismo, evidentemente está en la posición del listo, esperando el disparo, hay una posición de alerta. Esa posición de alerta efectivamente te permite estar en un estado de focalización de un estímulo determinado para iniciar un movimiento. Por eso es tan importante el desarrollo del tono muscular. El tono muscular, para Da Fonseca, por ejemplo, él señala que este elemento de desarrollo se encuentra en el tronco primitivo, en el tronco encefálico. Y eso significa también que el tono muscular es uno de los primeros elementos que se desarrolla en cada uno de nosotros. Es más, y acá me voy para otro lado, pero el tono muscular incluso es un indicador que se mide para identificar algún trastorno del espectro autista. ¿Ya? Y por otro lado también y ahí también podemos señalar que lo importante que tiene que ver, lo importante también que tiene que, cómo está relacionado los procesos de aprendizaje con otro tipo de trastornos. Evidentemente, un niño con un trastorno del espectro autista o un TGD, un trastorno generalizado del desarrollo, va a tener menos posibilidades de aprendizaje porque está menos atento a situaciones o le interesan menos ciertos estímulos del medio y por tanto tiene menos situaciones de alerta que le permitan iniciar un movimiento en particular. De hecho, una de las características de niños y niñas con este trastorno efectivamente son las apraxias, es decir, las dificultades para coordinar movimientos. Y por otro lado, también con respecto a la memoria, tenemos un fenómeno que es o las estrategias que nos permiten retener motrizmente. La retención motriz, fundamentalmente, es visualizar de qué forma nosotros como profesores y profesoras podemos establecer ciertos elementos, ciertas estrategias para que nuestro estudiante pueda recurrir a la huella motriz, a los programas motrices que le van a permitir ir recordando y trayendo al momento, de manera al instante, aquellos elementos que le van a permitir desplazarse o iniciar un movimiento. Y por otro lado, también en el aprendizaje motriz podemos identificar, o los que vimos mayoritariamente durante el desarrollo de la clase, están vinculados a los procesos de adquisición de las habilidades y a los procesamientos de la información. Sin embargo, acá hay que ser claro, hay distintas posiciones con respecto a los modelos del aprendizaje. Tenemos modelos que son biomecánicos, modelos que son de corte más fisiológico, de cortes que son de tipo psicológico. Y al menos desde esta mirada, el aprendizaje motriz lo vemos de una mirada más psicológica en función del comportamiento del ser humano, del comportamiento motriz, el comportamiento motriz como objeto de estudio de esta corriente del aprendizaje, donde evidentemente hay aspectos que son netamente cognitivos y que nos van a permitir también entender este proceso de aprendizaje, que ya vamos a ir mostrando algunos elementos claves más adelante. En función de eso, un poco lo que habíamos visualizado anteriormente es que el aprendizaje mirado desde la psicología, pero fundamentalmente desde este concepto que es el comportamiento motriz, siempre va a tener algunos elementos que son esenciales. ¿Cuáles son aquellos elementos esenciales? En primer lugar, es visualizar de qué manera hay un individuo, o sea, nosotros, que está interactuando en un medio determinado y ese medio determinado nos va a permitir tener interacciones con el medio y con gente del medio. Por tanto, los modelos vinculados a los procesos psicológicos, principalmente desde la corriente cognitiva, se van a apoyar en esa lógica, en que tenemos un organismo que interactúa con el medio, un medio ambiente que entrega estimulación al individuo, y ese producto de las interacciones es bidireccional, pero además también permite que el sujeto tenga una conducta determinada, un movimiento determinado. Por tanto, la relación es la siguiente. Si tengo un niño que está aprendiendo, por ejemplo, a adquirir esta posición bípeda, evidentemente ese niño está en un ambiente cercano, que es la casa, el hogar, y por tanto ese niño a mayor estimulación o menor estimulación va a tener un comportamiento determinado, y ese comportamiento determinado está en función de la capacidad que va a tener para ponerse de pie y poder desplazarse. Por tanto, esa es la lógica y eso se da a todo nivel, desde el aprendizaje como su objeto de estudio, el comportamiento motriz. Por favor, cualquier pregunta, duda, inquietud, me lo van indicando. Me interrumpen y me lo señalan. Profe, ¿me escucho? ¿Puede repetir lo que dijo recién eso? Pero claro,
Lo que porfa. señalaba con respecto al comportamiento motriz, que el comportamiento motor, cuando hablamos de comportamiento motor, es entender el aprendizaje desde una mirada psicológica, es decir, con aspectos bastante cognitivos desde las formas de aprender. Y por tanto, señalábamos que en este punto de vista, desde este punto de vista, elementos como la percepción, la atención, la memoria, procesos de retroalimentación, del feed forward y además también del feedback, son elementos esenciales en este tipo de modelos, pero se centran que todos los modelos del aprendizaje vinculados al aprendizaje motriz desde esta corriente están señalados también con la siguiente estructura. Un organismo, en este caso nosotros, los individuos, los seres humanos, que interactuamos en un medio puede ser el hogar, la escuela, etcétera, un contexto determinado que va a recibir, donde el sujeto recibe estimulación. Y por otro lado, esta estimulación es bidireccional. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo, como individuo que me desarrollo en un contexto determinado, entrego información al medio, un medio ambiente físico e incluso un medio ambiente social. Y posteriormente a eso, ese medio físico o social también me entrega información a mí. El hecho de que me entregue información va a permitir que yo tenga una conducta determinada, un comportamiento motriz determinado. Por tanto, procesos de estimulación motriz en el hogar, en la escuela, son fundamentales para entender de que el sujeto no se mueve de manera azarosa, sino que se mueve de manera intencionada y aprende de manera intencionada. Y por tanto hacemos la relación con lo que indicaba la profesora Jacqueline la semana pasada, que efectivamente el ambiente es este contexto es en el cual nosotros podemos actuar desde nuestro rol de profesores de manera intencionada en un contexto determinado. Otros conceptos que están asociados está vinculado con la conducta motriz. Desde la mirada de la conducta motriz, Pierre Parlevas, principalmente desde la praxeología, nos dice que la conducta motriz es visualizar que el movimiento no es un movimiento por sí solo, sino que también es una conducta, y esa conducta se traspasa en acciones motrices. Por tanto, si yo quiero hacer un gesto deportivo o quiero aprender un gesto deportivo, cualquiera sea, si bien voy a seguir un patrón determinado para adquirir este modelo de movimiento, siempre van a haber elementos adicionales y que son subjetivos, son de la propia persona. Por tanto, si yo voy a hacer un bloqueo arriba en voleibol, por ejemplo, evidentemente van a haber gestos particulares de la persona y que son producto de la experiencia, son elementos subjetivos, son elementos también que permiten movilizar y realizar acciones motrices de una determinada manera. Y por tanto, evidentemente, el cuerpo no solamente se educa en función de estímulos que van bajo esta mirada del cuerpo y las acciones motrices, no solamente se educan en función de elementos que son instaurados y determinados, prescritos, sino que también hay que considerar, nos dice esta lógica de la conducta motriz, hay que considerar elementos que son propios del individuo, desde la subjetividad del movimiento. Y por tanto, la conducta motriz es un concepto que también está asociado al aprendizaje. Finalmente, cuando hablamos de competencia motriz, el proceso de aprendizaje nos permite a cada uno de nosotros visualizar que una persona competente es un sujeto que ha permitido desarrollar su bagaje motriz y resolver problemáticas que van surgiendo en un contexto determinado. Por tanto, bajo la lógica de las competencias, del ser competente motriz, no solamente interactúa el proceso de aprendizaje como tal, sino que también hay un proceso en el cual aparece otro término que es la capacidad motriz. La capacidad motriz, la capacidad motriz como término, tal como dice el esquema, es una predisposición motriz, es decir, esta conjunción entre las capacidades coordinativas y condicionales, más las habilidades motrices que la profesora ya señaló en cada una de sus taxonomías, pero además también esta conjunción de elementos van a permitir que el sujeto se desarrolle y por tanto va a tener mayor potencial de aprender. Evidentemente, cuando tengo un mayor acervo motriz en función de las capacidades y de la capacidad motriz fundamentalmente, tengo más posibilidades de aprender. Y esa capacidad de aprender me va a hacer mucho más competente. Por tanto, la competencia motriz está vinculada a la gestión, cómo yo gestiono y movilizo mis recursos motrices para resolver una problemática. Por tanto, la pregunta es, si yo les digo a ustedes, bueno, la habilidad motriz básica es principalmente lanzar una habilidad motriz básica de locomoción, podría ser lanzar a pies juntos. Una habilidad motriz especializada y compuesta es tomar un balón y lanzar. Otra habilidad especializada y compleja como fundamento básico es un lanzamiento o suspensión en básquetbol. Ahora, si yo les digo, bueno, en un contexto de partido de fútbol, de un partido de básquetbol, perdón, con una marca doble y teniendo 3 compañeros alrededor como posibilidad de pase,
saber resolver con esta famosa triple amenaza en el básquetbol me va a hacer o me va a determinar si soy más o menos competente. Y además también si soy capaz de soportar ese esfuerzo, ese estímulo durante un partido, en cada uno de los tiempos en los que se juega ese partido, estoy poniendo a disposición también mis capacidades desde la coordinación y de las capacidades de la condición física. Por tanto, en esa lógica voy a ser mucho más competente porque estoy poniendo a prueba mi componente motriz para gestionar y resolver de manera eficaz y eficiente una problemática motriz determinada. No sé si me expliqué bien. Y por otro lado, también cuando hablábamos del aprendizaje motriz, señalábamos que, tal como lo indicaba en el resumen, es que cuando hablamos de aprendizaje tenemos estas fases, señalábamos que hay una mejora, mirándolo también desde una mirada muy neurofisiológica al aprendizaje, sabemos que el aprendizaje conlleva una mirada de coordinación entre el sistema nervioso central y el aparato, nuestro sistema locomotor, o nuestro aparato locomotor, principalmente a partir de la musculatura efectora. Por tanto, a mayor aprendizaje, mayor coordinación y por tanto estas vías eferentes van a permitir ejecutar la respuesta de mucho mejor manera. En función de eso, indicábamos también de que el aprendizaje tiene tres fases. Una fase que es cognitiva, fundamentalmente donde yo conozco los resultados, y este conocimiento de resultados está íntimamente relacionado a la información inicial. Indicábamos este concepto, el famoso feed forward, que es la información inicial, el conocimiento de la información inicial que voy a tener para poder movilizar mis recursos y crear una idea mental cognitiva para poder ejecutar una habilidad determinada o un movimiento determinado o resolver una tarea determinada. Posteriormente avanzamos a una fase asociativa donde hay un significado de la tarea. Lo importante de esto es que voy articulando fundamentalmente un conocimiento anterior con un conocimiento nuevo, y esa articulación, ese anclaje de conocimiento del bagaje motriz que voy articulando, me va a permitir también ir afinando mi gesto deportivo o la habilidad que yo quiera desarrollar. Y por otro lado, avanzamos a una fase autónoma donde hay mucha más cantidad y calidad de la práctica, autónoma no en el ámbito del automatismo, sino que autónoma donde requiero menos apoyos para poder ejecutar una práctica o una habilidad determinada. Me voy a centrar en el aprendizaje de una habilidad determinada. Por ejemplo, en una fase cognitiva, yo le podría decir, bueno, vamos a hacer un lanzamiento en bandeja. Y por tanto, para la fase cognitiva te voy a describir que tiene una cierta cantidad de pasos que debo ejecutar y llevar el brazo arriba al aro de una determinada manera. Posteriormente, y te creas un mapa cognitivo, te puedo mostrar un video para generar un mapa de mejor manera y te puedo ejemplificar desde la práctica, desde el ser profesor, para que el mapa cognitivo, es decir, esa información inicial, quede lo más consolidada posible. Posteriormente hablábamos, y en ese mismo ejemplo, una fase asociativa, podríamos señalar algunos elementos, es decir, la cantidad de pasos, coordinar los pasos previo al lanzamiento, luego articular, juntar, anclar pasos e ir arriba, luego pasos, ir arriba y llevar el balón al aro, y posteriormente a eso, una vez que voy repitiendo una serie de tareas, ya el sujeto es autónomo y puedo realizar en una cierta cantidad de tiempo el lanzamiento en bandeja de manera autónoma, no automatizada. Cuando hablamos de procesos autónomos se refiere a que a partir de la cantidad y la calidad de la práctica, el sujeto pasa, tal como dice ahí, de aprendiz a experto. La diferencia entre el aprendiz experto fundamentalmente es que aprende dónde mirar, es decir, focaliza los procesos de atención de manera determinada en un punto determinado, ya no pone atención en distintos estímulos, ¿ya? Cuando una persona avanza en este mismo ejemplo, la bandeja del aprendiz al experto, seguramente ya no va a poner el foco en los aros para no poder perderse con los pies, sino que efectivamente su foco va a estar centrado principalmente en el objetivo, que es encestar. Y por tanto, avanzar de una fase cognitiva a una fase autónoma implica ir focalizando de mejor manera procesos que son controlados, que son parte del aprendizaje, y procesos que son autónomos y más automáticos, fundamentalmente automáticos desde el punto de vista que requieren menos tiempo de atención para poder llevarse a cabo. Y luego también visualizábamos que en el tema del aprendizaje motriz teníamos modelos de aprendizaje motriz que tienen distintas dinámicas. Nosotros principalmente hoy día, durante este curso, hay una cantidad de variedad de modelos de aprendizaje motriz, principalmente porque son estudios que se vienen realizando desde la mitad del siglo XIX en adelante, y principalmente desde el punto de vista, o principalmente el aprendizaje desde una mirada histórica, surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde tratamos de reinsertar principalmente a los sujetos que han sido víctimas de la guerra, y además también necesito yo tener tareas
durante la guerra necesitaban también tener tareas que permitan aumentar la producción. Y esa forma de entender cómo el sujeto puede aumentar la producción también en tiempos de guerra, esos dos elementos permiten también o permitieron avanzar en los estudios del aprendizaje motriz. Nosotros entendemos el aprendizaje motriz desde dos vertientes. Una primera vertiente que es procesamiento de la información. No obstante, este procesamiento de la información viene de una categoría superior que está vinculada a los procesos psicológicos del aprendizaje y por tanto, evidentemente el aprendizaje es una parte comportamental. Acá es sumamente interesante entender de que el aprendizaje motriz no es al azar, no se puede dar solamente por núcleos o bucles cerrados, es decir, que el ambiente influye directamente en el aprendizaje y por tanto los procesos de feedback, de retroalimentación son esenciales. Y así lo entienden los procesos psicológicos, principalmente los adaptativos vinculados a los procesos cognitivos del aprendizaje. Y por tanto nosotros vamos a ver algunos de ellos y acá quiero hacer algunas distinciones principalmente para que ustedes vayan visualizando de qué manera se van posicionando. Los modelos biológicos, por ejemplo, con una fuerte mirada neurofisiológica, se van a encontrar ahí modelos del control motor. Algunos ejemplos clásicos son las teorías de circuito cerrado y las teorías de circuito abierto. Cuando hablamos de una teoría de circuito abierto, tal como dice la presentación, nos referimos principalmente a aquellos elementos de estimulación, centro de mando y luego musculatura o vías eferentes, donde hay un elemento externo que es conocimiento de los resultados que te va a permitir señalar que el ser humano o nuestro sistema nervioso central requiere de retroalimentación tanto de conocimiento de los resultados como conocimiento de la ejecución para poder ser modificado. Y evidentemente ahí hay una mirada neurofisiológica donde la área motora, las premotoras efectivamente juegan un rol central y hablamos de vías piramidales y extrapiramidales para la generación del movimiento. Situación que evidentemente no la voy a revisar hoy día porque aumentaría también la complejidad de la discusión con respecto a esto. Y por otro lado también tenemos una segunda mirada que son los modelos psicológicos, donde tenemos estos modelos autoadaptativos que son ya vinculados a los cognitivos. Y acá entra toda la lógica del procesamiento de información. Algunos elementos esenciales o algunos ejemplos clásicos para que ustedes vayan a revisar las imágenes que están en las diapositivas son el procesamiento, los modelos de procesamiento de la información como tal, los modelos de circuito cerrado de Adams y el modelo neurofisiológico de Bernstein, que son elementos esenciales y son bastante interesantes, principalmente porque nos dicen que hay una serie de elementos que van confluyendo en los procesos de adquisición del aprendizaje, como las fases verbales, y por tanto le atribuye un alto poder o una alta importancia a la comunicación desde el punto de vista de la información, tanto inicial como de los resultados. Y por otro lado también indica que la memoria, sobre todo en el modelo de circuito cerrado de Adams, es fundamental como elemento constituyente porque es la que nos permite ir a la huella motriz, es decir, buscar esa información en la memoria a largo plazo para poder generar un movimiento en particular. Y por otro lado también el modelo de Bernstein lo que nos dice principalmente es que aparece ya el concepto como tal de retroalimentación que para mí es un tremendo avance, porque efectivamente son procesos incluso que permanecen hoy día desde la intervención didáctica en la clase de educación física, donde es fundamental. Pero para poder retroalimentar, efectivamente hay un proceso que es cognitivo para el estudiante, pero implica un alto componente de dominio de la materia, de la disciplina de nosotros los profesores. Y en esta lógica del procesamiento de información, evidentemente siempre vamos a tener algunos elementos claves como los estímulos, es decir, esta información que viene tanto del medio, exteroceptiva o incluso interoceptiva, que nos va a permitir avanzar, las percepciones, que es la interpretación del estímulo, y la percepción luego posteriormente pasa a su caja de mando, que selecciona la respuesta, toma decisiones y ejecuta la respuesta, y además también vamos visualizando este circuito con, insisto, conocimiento de la información y conocimiento de los resultados, que nos permite nuevamente reajustar el movimiento. Es un poco la mirada de los modelos de control motor con los modelos de circuito cerrado, donde se le otorga valor a la corrección. En los modelos de circuito abierto, desde el control motor, no hay valoración de la retroalimentación, por tanto el sujeto no puede tener corrección del movimiento. Y tenemos también desde los modelos del procesamiento de la información, dos grandes modelos que apuntan principalmente a la realización y a la adquisición de las habilidades. El modelo de Gentile y el modelo de Martiniuk, que están bajo esta lógica, si ustedes pueden visualizar ahí, ambos también tienen procesos que son de estimulación, de formulación del plan y del feedback.
si se dan cuenta, son elementos comunes que van surgiendo esencialmente en estos modelos de procesamiento de la información. Y por tanto, señalábamos también en el mapa inicial que tenemos elementos que son fundamentales en el aprendizaje y que son elementos constituyentes, principalmente desde esta mirada psicológica, autoadaptativa, con una lógica cognitiva. En esa lógica tenemos en primer lugar la memoria, que la memoria es la capacidad de retener, de fijar información, y por otro lado también tenemos en un primer momento la memoria sensorial, que es este primer tipo de memoria, donde efectivamente tenemos información que nos va a permitir recibir la memoria y procesarla. Esto es bastante interesante porque como visualizamos que hay una memoria de tipo visual preferentemente, auditiva y táctil, si nosotros ubicamos nuestro sistema nervioso central, principalmente la imagen del cerebro, nos vamos a dar cuenta que en la zona parietal y temporal, en esta zona del cerebro principalmente, entra toda la información de ese tipo, visual y espacial, y por tanto, la lógica de tener una buena orientación espacial, una buena ubicación en el espacio o temporoespacial, el ritmo va a depender también de qué forma vamos analizando ese tipo de información en esa zona cerebral. Y ese tipo de información es la primera que se almacena en la memoria. Por tanto, imagínense lo importante que es desde el aprendizaje motriz visualizar, por un lado, o para la adquisición de una habilidad, tener nociones espaciales y tener nociones temporales. En tanto, la mayor parte de las manifestaciones motrices son rítmicas, y el ritmo es una manifestación del tiempo y el espacio, una combinación, y por tanto esos elementos, si yo necesito hacer una carrera entre vallas, el ritmo de 3 pasos, eso es puro ritmo, y por tanto son elementos que van a depender de qué manera yo voy internalizando y procesando también este tipo de información, a pesar de que su capacidad de almacenamiento es muy corta. No obstante, la memoria a largo plazo puede ir a recoger este tipo de información a partir del puente a la memoria a corto plazo para llevarla a una manifestación determinada. Ahí un poco vemos la cantidad de segundos por, por tipo de memoria sensorial. Y por tanto, lo que nos señalábamos anteriormente con respecto a la memoria a corto plazo es que esta tiene mayor duración, aproximadamente 30 segundos de capacidad, pero su función principal es almacenar o ser un puente de conexión. ¿Ya? Y en definitiva, por otro lado, como les decía, fundamentalmente es la capacidad de procesar esta información tanto fonológica y espacial, fonológica desde la información auditiva que puede recibir el sujeto. Principalmente esto también es importante porque de los aspectos fonológicos voy a ser capaz de también comunicar inicialmente a mis estudiantes qué es lo que yo quiero que aprendan. Y por tanto, en esta lógica, si doy mayor información y esa información es fonológica, se queda almacenada en este tipo de memoria, nos va a permitir que el sujeto pueda generar una idea mental cognitiva mucho más alta, mucho mayor. Posteriormente tenemos la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo puede ser declarativa en función de la definición de cosas. Si yo en este caso le pregunto a Benjamín o a Maite, por ejemplo, qué es desarrollo motriz, ellos a partir de la memoria a largo plazo declarativa me podrían perfectamente definirla. Y por tanto esta memoria a largo plazo es mucho más estable. En cambio, si le digo a Benjamín, bueno Benjamín, cuando usted pasa atletismo, descríbame las fases del salto largo, por ejemplo, en la técnica colgado principalmente, Benjamín de una u otra manera a partir del proceso de aprendizaje va a ser capaz de describir el proceso técnico y describir cómo se enseña el proceso técnico porque es procedimental, es decir, cómo hacer algo. Y por otro lado, episódica, cuando efectivamente vamos a buscar o vamos a establecer y comparar situaciones ya vividas con situaciones que estoy viviendo, con hechos y con acontecimientos, es decir, por ejemplo, cuando usted está entrenando y viene una intoxicación por lactato, por el famoso ácido láctico, efectivamente, y no es primera vez que ya le sucede esa sensación de falta de oxígeno, dolor de cabeza, sensación de vómito, botar espuma por la boca, efectivamente, la saliva como espuma, perdón, bien seca, esos elementos son en memoria a largo plazo de características episódicas. Voy rememorando hechos y sensaciones que han sido de una u otra manera significativas. Y por otro lado también, bueno, ahí tenemos, esta la voy a avanzar rápido en honor al tiempo para que podamos visualizar algunos otros elementos, pero evidentemente ahí están las funciones de esta memoria a largo plazo que tiene que ver con seleccionar, interpretar e integrar algunos conocimientos. Desde el punto de vista de la memoria, en cuanto a sus funciones, una de las funciones es el registro, es decir, captar información y empezar a favorecer la creación de huellas o de programas motrices.
Por un lado tenemos el almacenamiento, evidentemente ir a buscar información en distintos tipos de memoria es una función de la misma. Por otro lado también la recuperación es ir a buscar información de la memoria a largo plazo, pasando por la corto plazo a la memoria sensorial, me da la sensación de ir a buscar esos elementos que me van a permitir rememorar un nuevo gesto. Y por otro lado la manifestación en función de qué manera yo recupero la información y de qué manera puedo volver a replicar la información a partir de un estímulo o de un mismo estímulo del cual ya tengo registros anteriormente. Y visualizábamos también estrategias para la retención. Efectivamente, para el desarrollo y el aprendizaje de las habilidades, el proceso de retención es fundamental, principalmente porque esos elementos de retención me van a permitir ir a buscar información que necesito para poder aprender. Desde el punto de vista de la retención motriz, de la memoria, teníamos algunas estrategias, acá hay 6 de ellas, pero fundamentalmente se refieren a que efectivamente de qué manera puedo articular lo último que entrené con lo primero que entrené para favorecer la retención. El fenómeno de reminiscencia hace alusión efectivamente a que no necesariamente son malos o negativos los periodos sin práctica, sino que te dice que un periodo de alta estimulación en función de cantidad del estímulo puede llegar a inhibir el aprendizaje, y eso es verdad. Por otro lado, el grado original, a mayor habilidad, mayor retención, mayor habilidad del sujeto, de cada uno de nosotros, mayor retención, y eso está vinculado a la capacidad de destreza. Cuando uno habla de destreza motriz, se refiere principalmente al grado de resolución de problemas que tiene de resolución de problemas que tiene un individuo. Y por tanto, evidentemente, nuevamente nos indica que a mayor cantidad de práctica, mayor estímulo, mayor cantidad, no me va a asegurar un mayor aprendizaje motriz. La atención como otro elemento en esta diapositiva, estoy definiendo un poco todos los elementos de la atención. Ya señalábamos que la atención es focalizar en un estímulo o en parte de los estímulos para realizar una tarea o resolver una problemática determinada. Cuando hablamos de atención también, principalmente la atención selectiva como tipo de atención, es identificar aquel estímulo que me va a permitir recibir información para resolver una tarea en particular. Por ejemplo, si yo quiero aprender en un primer momento, quiero aprender a realizar un buen salto desde el punto de vista atlético, también podría indicar, van a haber elementos en los cuales me voy a centrar primero, por ejemplo, desde el punto de vista o en la fase de la carrera y la batida, por ejemplo, en esa fase en particular. Me tengo que fijar principalmente en algunos elementos que van a favorecer la amplitud, la aceleración, fase de aceleración, para llegar a una velocidad submáxima, y por otro lado también a la fase de rechazo en la tabla de rechazo, o evitar tocar esa línea de rechazo que me va a permitir ejecutar un salto válido o inválido. Por tanto, es colocar atención en unos elementos determinados de un estímulo en particular. La atención dividida guarda relación principalmente con realizar actividades concurrentes. Una actividad concurrente, por ejemplo, es manejar, pero en el ámbito del deporte, por ejemplo, es realizar un dribbling de proyección de protección en el básquetbol, es decir, mantener el control del móvil, pero a la vez también evitar que me lo roben. O por otro lado también la proyección, un dribbling de proyección, también es una actividad concurrente y que se da mucho en los deportes de conjunto principalmente. Diría yo que en mayor medida se ven en los deportes de colaboración o oposición con características de invasión. ¿Ya? No quiero decir que los de cancha dividida no se den, pero efectivamente uno podría notar mayor cantidad de elementos que van surgiendo de manera concurrente en ese tipo de deportes porque hay mayor incertidumbre, que es un concepto bastante interesante. Y la disposición de alerta, que es la capacidad también de poder iniciar un gesto deportivo. Creo que me pasé en el tiempo. ¿Me escuchó? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Me pasé? No, esta clase termina a 10:45. Ah, estoy Sí, súper todavía le bien, ya, queda. súper rápido. Ya, perfecto. Gracias. Apartamos de nuevo. Sí, voy a partir de nuevo. Ya, no, mentira. Y algunos elementos que nos van a permitir generar aquellas estrategias para estimular la atención son las tareas duales. Cuando hablamos de una tarea en específico, hablamos de una tarea motriz que tiene un objetivo motriz con ciertas condicionantes. Si yo le digo nuevamente a Benjamín, bueno, Benjamín, la tarea motriz es conducir un balón, traspasando los conos en slalom y luego lanzar, tengo ahí 3 tareas en una. Principalmente porque la tarea inicial es desplazarme y lanzar, y las tareas duales son esas subtareas que componen la tarea general.
Por otro lado, también, evidentemente, esto está de la mano con las tareas parciales. Yo podría eso también dividirlo en tareas que son netamente parciales, es decir, en un primer momento vamos a fijarnos solo en la conducción del balón, luego solamente en el slalom, luego combino las dos, y por tanto puedo tener tareas duales, pero que a la vez también me van a permitir componer tareas parciales de una gran tarea. Y una instrucción de adaptación principalmente consiste en que vamos a reducir las demandas de atención de la habilidad para centrarnos en otros. Si Ivana, que es basquetbolista, por ejemplo, tiene un alto dominio del móvil con respecto a la conducción, y yo ya me aseguro que en un dribbling de proyección, es decir, conducir el balón en velocidad en dirección al objetivo, que es el aro contrario, ya me aseguro de que ella no va a perder el balón en esas condiciones. Efectivamente ya no pongo atención en el aprendizaje de la tarea en que pierda o no el móvil, porque esa tarea ya está resuelta, sino que ahora me voy a preocupar de que ella sea capaz de conducir, por ejemplo, y en movimiento, en velocidad, sea capaz de entregar un pase de pique, un pase de gancho, etcétera, que nos permita centrar la atención en otros elementos. No sé si Iván el ejemplo es pertinente, pero sí, perfecto, de ahí para arriba. Y por otro lado, también señalábamos hace un rato que la atención nos va a permitir también diferenciar entre procesos que son netamente controlados y procesos que son automáticos. La gran diferencia de un proceso automático es no confundirlo con un proceso involuntario. ¿Ya? Un movimiento reflejo es un movimiento involuntario donde no hay procesamiento del sistema nervioso central. Un proceso automático principalmente se refiere a que hay menos tiempos de atención en un estímulo determinado. ¿Ya? Y por tanto el sujeto mucho pasa del aprendiz al experto, un poco lo que indicábamos inicialmente. Un proceso controlado requiere más procesos de atención, hay un esfuerzo consciente. Por ejemplo, si yo quiero, nuevamente me quedo con el ejemplo del dribbling de proyección en el básquetbol, me voy a concentrar en no aumentar la velocidad, sino que me concentro más bien en mantener el control del móvil. Luego, si la tarea es pasar entre conos, me voy a mantener en evitar tocar los conos y por tanto hay un proceso más controlado. Cuando hay un proceso de aprendizaje, hay menos atención en esos estímulos y por tanto los procesos son mayormente automáticos. Otros elementos también vinculados al aprendizaje motriz señalábamos anteriormente que son la retroalimentación. Ya veíamos que en los modelos psicológicos, principalmente esta corriente más cognitiva de los modelos de aprendizaje, se integraban elementos como la retroalimentación, la comunicación y la motivación. La retroalimentación puede ser externa y ahí hablamos de qué manera le doy información al sujeto para que conozca el resultado y conozca la ejecución. Eso es el feedback. Cuando hablamos de conocimiento y resultado, hablamos del feedback. Cuando hablamos del conocimiento de la información inicial para iniciar la ejecución, hablamos del feed forward. Y esa información inicial nos va a permitir también que el estudiante tenga información constante para poder corregir un gesto determinado. Si hablamos de retroalimentación, hacemos la analogía principalmente con los modelos de circuito cerrado que hablábamos en el control motriz, donde se le da relevancia a la retroalimentación para la ejecución. Y por tanto, en estos elementos, principalmente lo que vamos señalando es que la retroalimentación incluso puede ser exteroceptiva cuando recibimos información externa, o puede ser también interoceptiva. Y esta información interoceptiva me va a permitir retroalimentar también mi propia ejecución a partir de algunos elementos que están ubicados a nivel muscular y a nivel tendinoso, los famosos los OTG y los usos musculares. Esos son elementos que me van a entregar información propioceptiva, que es interoceptiva a la vez, y que me permite, por ejemplo, establecer un rango de movimiento determinado, sobre todo cuando son elementos muy técnicos. Y hablamos de comunicación, que desde el rol de profesor la comunicación es esencial, y ahí principalmente colocamos el foco en máximas cooperativas de comunicación. Considerar las máximas cooperativas de comunicación es aumentar la calidad de la información, aumentar la cantidad de la información. Sobre todo para el aprendizaje de ciertas habilidades, no necesariamente, no necesariamente mientras más información entregue yo al principio o durante la ejecución, voy a asegurar un mayor aprendizaje, sino que la calidad de la información está en conocer bien la disciplina, conocer efectivamente bien dónde debo corregir, qué es la información que debo entregar inicialmente y cuál es la calidad, es decir, el estímulo preciso para la corrección. Si, por ejemplo, nuevamente voy al lanzamiento en el básquetbol y yo estoy viendo que no hay precisión, o que el movimiento sale bien desde una flexión-extensión desde el miembro inferior,
pero estoy visualizando que la precisión en el aro no es la correcta, no necesariamente me voy a fijar en la flexión-extensión, sino que podría revisar de qué manera la articulación de la muñeca está haciendo el último, o estoy enviando el último, o cuál es perdón, cuál es el movimiento de la muñeca que me está permitiendo redirigir o no el balón. Y esos elementos son elementos en los cuales hay que centrarse. Por tanto, la calidad de la información va a depender mucho, insisto, de la formación en la disciplina que usted tenga y el manejo de la disciplina, si no voy a estar retroalimentando y comunicando cualquier cosa, y no voy a asegurar el aprendizaje. Desde ese punto de vista, estos elementos son esenciales. La motivación desde el punto de vista intrínseco y extrínseca está vinculada al establecimiento de metas. Señalábamos que para que el estudiante se sienta motivado, no es necesario establecer metas a largo plazo, o sea, perdón, es necesario establecer metas a corto, mediano y largo plazo, pero que además también metas que sean totalmente realizables por el estudiante. Si yo a uno de ustedes les digo hoy día, bueno, nuestro objetivo es el próximo año ir a los Juegos Olímpicos, evidentemente es poco real. Y por tanto, ese establecimiento de metas poco reales, poco concretas, originan desmotivación. Y cuando hablamos de motivación intrínseca, preferentemente nos referimos a de qué forma el estudiante participa de la creación o del establecimiento de metas. Y por tanto, evidentemente, cuando hablamos de motivación como tal, nos señalábamos y nos referíamos que es que el contexto nos va a permitir mantenernos motivados y que además también el contexto el contexto nos va a permitir establecer metas, pero muy importante también esa motivación intrínseca con respecto a los propósitos que yo tenga con respecto a una tarea en particular. Hay un poco lo que hablamos de las máximas cooperativas de comunicación. Evidentemente acá hay unas definiciones. Si yo, por ejemplo, en un primer momento les digo, bueno, la tarea va a ser, imagínense que la tarea nuevamente es hacer dribbling de proyección, luego hacer zigzag o slalom entre conos y luego lanzar, y yo toda esa información se la doy inicialmente al sujeto, incluyendo elementos de calidad del gesto deportivo, la información no es en absoluto de la máxima calidad, porque es mucha información y puede en algún momento que yo entregue información errada con respecto a lo que yo quiero enseñar. Gracias. Eso ha sido el resumen de la segunda unidad del día de hoy. Así que ahora, por favor, espero preguntas. ¿Qué no quedó claro después de esta pasada rápida de información? Diego España escribió una pregunta en el chat. A ver, que diga Diego España. ¿Cuál es la pregunta allá en Carahue? Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo, vamos. ¿Los tipos de inteligencia están asociados a los estímulos en la etapa de desarrollo? Bueno, depende del tipo. Si hablamos de la lógica de la clasificación de las inteligencias múltiples, hay que ver efectivamente de qué tipo de inteligencia. Entonces la pregunta a lo mejor es un poco más amplia. Evidentemente, los procesos de estimulación de los distintos tipos de inteligencia van a permitir que el sujeto se desarrolle. Ahora, si lo relacionamos desde las inteligencias múltiples de Howard Gardner, principalmente, que es el que levanta este constructo de inteligencias múltiples, podríamos estar estableciendo la relación entre aprendizaje e inteligencia sinestésica corporal. Pero evidentemente habría que profundizar en muchos más elementos, porque el aprendizaje motriz, como ya hemos visto hoy día, es mucho más amplio, y en cambio la inteligencia sinestésica de Gardner principalmente está establecida en función de aquellos elementos de qué manera el sujeto puede ir resolviendo problemas motrices. Eso principalmente. No sé si alguien tiene otra pregunta. Pregunta si va a subir el material al aula. Siempre. Y Las fechas. dio la fecha para los trabajos. Sí, nuevamente se les indicaba al principio de la clase, cuando esperábamos que llegasen todos, que proponíamos nosotros, y eso es importante que lo acordásemos, pero lamentablemente no hay tanta asistencia en este paralelo, es que proponíamos que las 3 pruebas de desarrollo motriz, de aprendizaje motriz y de capacidades estuviesen abiertas a partir del 29 de junio hasta el 17 de julio. Usted veía en qué fecha, en qué momento la respondiese.
también en función de lo anterior visualizábamos la posibilidad de realizar solo 2 pruebas, una prueba de desarrollo motriz y la otra prueba conjunta de aprendizaje y de capacidades, con la finalidad de no atarearlos tanto con respecto a la cantidad de evaluaciones. No obstante, no hemos tenido respuesta con respecto a la propuesta.